Me llamé Lourdes Rivera. Tenía 46 años cuando me senté a grabar esto, y la voz me tembló más de lo que yo quería. Era de Guadalupe, Nuevo León, de una colonia donde todas nos conocíamos por nombre y por apodo, donde el pan dulce de la tarde se compartía en la banqueta y el calor se llevaba con abanico y plática. Yo ya no vivía allá, claro. Hacía muchos años que estaba en Houston, Texas, trabajando, criando a mis hijos, aprendiendo a ser fuerte, a la mala, pero cada vez que decía mi nombre y de dónde venía, sentía que me regresaba un pedacito de mí, como si la tierra me respondiera: aquí sigues, Lourdes, no te me pierdas. Cuando conté mi historia, lo dije así, sin vueltas. Mi marido me engañó con mi prima Nancy, directo, y no fue en México. Fue aquí, en Estados Unidos, donde uno piensa que lo más duro será el idioma, la nostalgia, el frío, la renta. Nunca imaginé que lo más duro sería aguantar la traición en la sangre, porque que te falle un extraño duele, pero que te falle la familia, eso te parte en dos. Y luego, para acabarla, 10 años después él regresó, tocó mi puerta con los ojos mojados y la voz quebrada, y me pidió perdón. Me dijo que quería volver, que ya había entendido, que el tiempo le había enseñado. Yo respiré hondo. Miré a mis 2 hijos ya grandes, y supe que tenía que decidir algo que no fuera solo para esa noche, sino para el resto de mi vida. No era fácil resumirlo, porque antes del engaño hubo amor, hubo sueños, hubo ese plan de nos va a ir bien que uno se repite para tener valor. Juan y yo nos conocimos jóvenes. Nos casamos con más ganas que dinero, y Ana y Miguel llegaron a llenar la casa de ruido y de ropa tendida donde quiera. En Guadalupe yo trabajé en maquila, cosiendo, sacando la chamba con café y tortillas de la mañana. Juan hacía lo suyo, y entre los dos armábamos, lo que para nosotros era suficiente, una vida sencilla y con risas. Luego se nos metió en la cabeza lo de venirnos al norte. Y, mira, yo no voy a mentir en yo. Tenía miedo de subirme al avión, miedo de no entenderles, miedo de que mis hijos batallaran en la escuela, miedo de todo. Pero también tenía ese fuego chiquito que se siente en el pecho cuando quieres algo más, no por presumir, sino por darle a los tuyos la oportunidad de escoger. Así llegamos a Houston en 2005, con papeles de trabajo y la esperanza colgada del cuello como escapulario. Yo me puse a limpiar casas, Juan a la construcción. Y al principio fue un cansancio bonito, cansancio con sentido. Hasta que un día, sin yo estar buscándole 3 pies al gato, me topé con los mensajes. No sé por qué ese día sentí que debía revisar el celular de Juan. Yo ni era de esas diender espiando, pero traía la mosca zumbando en la oreja desde hacía semanas. En los textos, el nombre de mi prima Rosa me pegó como si me hubieran jalado del pelo. Rosa, la de las posadas, la que de niña se quedaba a dormir en la casa de mi mamá, la que me pedía prestado el suéter y me lo regresaba oliendo a perfume barato. Ella también se había venido a Texas. Decía que por trabajo. Nunca pensé que el trabajo era con mi marido. No voy a adelantarme, solo quiero que entiendas por qué hablo hoy, por qué abrí la boca después de tantos años de tragar saliva. Hablé porque callada me enfermé, porque el silencio se me volvió un cuarto sin ventanas, y porque había otras mujeres mirándome desde el espejo, a mi mamá, mi abuela, mis tías y también mis amigas de aquí, las que limpian conmigo, las que me han visto llegar con los ojos hinchados y sin preguntar me dejan un café y un abrazo. Yo conté mi historia para sacar el peso y para que, si tú estás pasando algo así, sepas que no estás sola. Mi voz sonó ronca cuando llamé Lourdes. Y esta es la historia de cómo me rompí y me volví a armar, pedacito por pedacito. No me daba pena aceptar que me dolió, que me ardió el orgullo, que lloré en baños ajenos mientras tallaba regaderas con vinagre y jabón, que me senté en el carro a la hora de la comida a morder un sándwich de pavo sin saborear nada porque la cabeza no me dejaba. Tampoco me daba pena decir que a veces quise volver atrás, como cuando los niños eran chiquitos y Juan me abrazaba por la cintura en la cocina y me pedía sal. Guay, yo la dichía, ahí está, menso. Y nos reíamos. Pero el pasado, por bonito que lo pintes, ya no regresa. Y cuando regresa, regresa pidiendo cobro. Hablé también de mis hijos, pero con cuidado,
porque sus vidas eran suyas. Ana y Miguel crecieron rápido. Como crecen los hijos de los que emigramos, aprenden a traducir, a explicarnos cartas de la escuela, a enseñar a sus mamás a decir «excúseme» sin que se les quiebre la lengua. Ellos me vieron cansada, sí, pero también me vieron pararme cada mañana. Y eso, creo yo, les enseñó más que cualquier sermón. Yo sabía que el video, o el audio, o como sea que tú me escuchaste, iba a llegar a mujeres que andaban con el corazón apretado. Por eso, cuando terminé de presentarme, pedí algo en que si mi historia te tocaba, te quedaras hasta el final. Porque al final conté que hice cuando Juan regresó a tocar mi puerta con la cabeza baja. No te voy a soltar la sopa aquí, en la primera parte, porque mi vida no fue un meme, fue un camino largo. Pero si te prometí verdad, aunque duela, aunque me deje temblando las manos, y también te pedí otra cosa, sin pena, porque aprendí a pedir en que, si te laten estas historias de mujeres que le echan ganas en el norte, le dieras like y te suscribieras al canal Ellas en el Norte. No por vanidad, sino porque entre todas nos hacemos compañía. Yo no hubiera llegado hasta aquí sin la voz de otras que hablaron antes que yo. Así que, si algo de lo que cuento te sirve, quédate, comenta, platícalo con tu comadre, con tu hermana, con tu vecina que está pasando por lo mismo. Tal vez mi voz, quebradita y todo, le alcance a alguien que esta noche no puede dormir. Así me presenté a Lourdes, 46 de Guadalupe, viviendo en Houston, madre de Ana y Miguel, mujer que se cayó y se levantó. Y aclaré, para que no hubiera confusión, no hablé para que me juzgaran, ni para que me tuvieran lástima. Hablé para descansar, para ponerle nombre a lo que me pasó, para dejar de cargar sola. Y para avisarte que la historia no fue pura sombra, también hubo luz, y fue mía, y la encendí yo con mis propias manos. Si estás aquí, gracias. Si te reconociste en un pedacito no te suelts. A mí me costó años, pero un día entendí que la traición decía más de los otros que de mí. Yo seguí siendo Lourdes, la que amó, la que confió, la que se equivocó, la que aprendió a poner límites. Y si te quedas conmigo, te voy a contar todo, paso a paso, sin adornos porque lo viví, porque lo lloré, porque lo sobreviví. Si estas historias te acompañan, dale like y suscríbete a Ellas en el Norte aquí. ¿Nos escuchamos? Aquí nos cuidamos. Yo crecí en Guadalupe, Nuevo León, y cada vez que cierro los ojos puedo oler el polvo caliente de las calles después de que pasaba la pipa de agua. Mi infancia fue sencilla, de esas donde la televisión de la sala era chiquita, de perilla, y nos sentábamos todos en el suelo con las piernas cruzadas para ver las caricaturas. Éramos una familia humilde, no nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba lo básico en frijoles, tortillas recién hechas, y la risa de mis hermanos que siempre andaban jugando a las escondidas en el patio. Mis papás se levantaban temprano, mi mamá hacía café de olla que olía a canela y piloncillo, y mi papá se iba a la obra con su lonche envuelto en servilleta. Yo crecí aprendiendo que la vida era de trabajarle duro, de estirar el dinero y de agradecer lo poquito que teníamos. Desde joven yo quise ayudar. Por eso, apenas pude, entré a trabajar en una maquiladora de costura. Ahí me pasaba horas frente a la máquina, cosiendo dobladillos, pegando cierres, cuidando que no se me fuera una puntada chueca, porque el supervisor tenía ojos de águila. No era fácil. La espalda me dolía y las manos se me marcaban de tanto hilo. Pero yo me sentía orgullosa porque con lo que ganaba podía comprarle a mi mamá un mandado extra, 1 kilo de carne de vez en cuando, o un vestido sencillo para mí. Fue en esa maquila donde conocí a Juan Anel, trabajaba en mantenimiento, y siempre andaba con la caja de herramientas colgando de la cintura. Tenía esa sonrisa confiada que te hacía sentir que todo estaba bajo control. Yo me acuerdo que al principio ni me fijaba mucho en él, porque andaba en lo mío, pero un día me ayudó a levantar una caja de telas pesadísima y me dijo, con esas manos no se carga, nomás se cose, ¿verdad? Yo me reí y desde ese momento empezó a buscarme en los descansos. Al poco tiempo ya no podía imaginar mi turno sin escucharlo platicar de fútbol, de música norteña, de los tacos de la esquina. Nos casamos jóvenes, sin mucho plan ni lujos. Una boda sencilla, con birria, refrescos
y el grupo de un primo que tocaba cumbias. Yo tenía un vestido prestado y un velo cortito que mi hermana me acomodó como pudo pero estaba feliz. Me casé enamorada, convencida de que con él y con esfuerzo íbamos a salir adelante. Juan tenía esa manera de mirarme que me hacía sentir única, como si todo el mundo se desdibujara cuando estábamos juntos. Al poco tiempo llegó Ana, nuestra primera hija. Yo era apenas una muchacha, y cuando la tuve en brazos sentí un miedo tremendo, pero también un amor que nunca había sentido. Ana lloraba mucho de noche, y Juan me ayudaba a arrullarla, aunque él se levantaba temprano para trabajar. Después llegó Miguel, y la casa se llenó de biberones, pañales y juguetes tirados. Nuestra vida era sencilla, sí, pero tenía calor de hogar. Yo me sentía orgullosa cuando los domingos salíamos los 4 al parque con una bolsa de papitas y un refresco grande para compartir. No necesitábamos más. Recuerdo que Guadalupe era como un pueblo grande. Todos se conocían. Las vecinas se asomaban para chismear desde las rejas. Los niños jugaban fútbol en la calle con porterías hechas de piedras. Y las mujeres colgaban la ropa mientras platicaban de recetas o de lo caro que se había puesto el gas. A mí me gustaba esa vida. Tenía mis comadres, mis primas cerca, mis papás en la misma colonia. Éramos pobres, pero nos sentíamos acompañados. Claro que también había dificultades. La maquila pagaba poco. ¿Y la inflación? Se comía el sueldo. Había semanas en que teníamos que decidir entre pagar la luz o comprar carne. Pero Juan y yo soñábamos en grande. Hablábamos de ahorrar, de construir una casa propia, de darle a nuestros hijos estudios que nosotros no tuvimos. Yo soñaba con que Ana fuera maestra y Miguel ingeniero, o lo que quisieran, pero que tuvieran opciones. Ese sueño era lo que nos mantenía con ganas. Nunca voy a olvidar las tardes en que me sentaba en la azotea con una cubeta de agua, lavando la ropa a mano, y miraba a mis hijos jugar abajo. El sol bajaba lento, y yo pensaba, esto es la felicidad, aunque nadie lo sepa. Para mí, la felicidad era tenerlos ahí, sanos, con comida en la mesa, y con la esperanza de que mañana sería mejor. Fue en esos años que Juan empezó a hablarme de Estados Unidos. Él decía que allá había más oportunidades, que con lo que ganara en la construcción podríamos mandar a los niños a buenas escuelas, que allá el trabajo se pagaba en dólares y rendía más. Yo lo escuchaba y aunque me emocionaba un poco, también sentía miedo. Yo no quería dejar a mi mamá, ni a mis hermanos, ni las calles que me habían visto crecer, pero Juan insistía a nomás unos años. Lourdes, vamos, juntamos dinero, regresamos y ponemos un negocio. Eso me convenció. No porque yo soñara con irme, sino porque confiaba en el Ensas Plains, en nuestra unión, antes de irnos. Recuerdo que mi mamá me miró a los ojos y me dijo, mija, allá el dinero se gana, pero la vida se sufre. No pierdas lo que eres. En ese momento no entendí bien, pero después esas palabras me retumbaron muchas veces en la cabeza. Yo dejé Guadalupe con lágrimas en los ojos. Dejé las calles donde aprendí a andar en bicicleta, la iglesia donde bauticé a mis hijos, las tortillas recién hechas de la esquina, las serenatas de los vecinos. Dejé todo eso pensando que era un sacrificio temporal que íbamos a volver. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto, que ese viaje sería un camino sin retorno, ni que en Estados Unidos se me iba a quebrar el corazón de la manera más cruel. Pero Guadalupe siempre se quedó en mí. Cada que cocino frijoles de la olla, cada que huelo el carbón de una carne asada, cada que escucho un acordeón en la radio, me regreso allá. Y en ese recuerdo, yo sigo siendo la muchacha que soñaba simple en amar, trabajar, criar a mis hijos, vivir tranquila. Esa era mi vida antes de que todo se torciera. Cuando pienso en aquel 2005, todavía siento el nudo en el estómago que me acompañó desde el momento en que dejamos Guadalupe hasta que pusimos un pie en Houston. Era un año que yo marcaba como el inicio de otra vida, aunque en ese entonces no tenía ni idea de cuánto me iba a cambiar. La decisión de emigrar no fue de un día para otro. Juan lo venía diciendo desde hacía tiempo, aunque un compadre suyo ya estaba en Texas. Que allá el dinero rendía, que en la construcción pagaban en una semana lo que en México nos daban en un mes. Él hablaba con entusiasmo, como si me estuviera vendiendo un sueño. Y yo, aunque lo escuchaba con atención,
sentía más miedo que emoción. Yo no quería alejarme de mi mamá, de mis hermanas, de mis vecinas, pero al mirar a Ana y a Miguel, tan chiquitos todavía, pensé que quizás era un sacrificio que valía la pena. Y acepté. Recuerdo que vendimos algunas cosas a la sala vieja, una televisión y hasta mi máquina de coser. No me dolió tanto, porque lo veía como un intercambio a soltar para ganar algo mejor. Nos despedimos de la familia con lágrimas. Abrazos largos y promesas de volver pronto. Yo cargaba en mi bolsa una foto de mis papás y un rosario bendecido por el padre de la colonia. Me aferré a eso como si fueran amuletos contra el miedo. El viaje fue en autobús hasta la frontera. Y luego cruzamos legalmente con visas de trabajo. Aún así, la sensación de cruzar fue como tragarse un secreto. Me acuerdo del calor pegajoso en el puente y del silencio incómodo en el camión. Ana preguntaba que a dónde íbamos y yo le contestaba a un lugar donde tendrás más oportunidades, Milla. Pero por dentro yo rezaba que no me arrepintiera de esa decisión. Llegamos a Houston una tarde nublada. Todo me parecía enorme en las calles amplias, los carros que pasaban rápido, los letreros en inglés que no entendía. Yo apenas sabía decir hello y thank you, y sentía que todo el mundo iba a notar mi acento, mi torpeza, mi miedo. Pero también noté otra cosa. En cada esquina había una tiendita mexicana, un restaurante con bandera tricolor, gente que hablaba español. Eso me dio un poco de calma, como si hubiera un pedacito de México esperándome en cada esquina. Los primeros días fueron caóticos. Nos quedamos en un departamento compartido con otra familia que también venía de Nuevo León. Éramos demasiados en un espacio pequeño, con colchones en el piso y el olor a comida mezclándose en la cocina. Pero no me quejaba, porque al menos teníamos techo. Juan consiguió trabajo rápido en una obra de construcción y yo, gracias a una recomendación, empecé a limpiar casas. Mi primer día lo recuerdo con mucha claridad. Llegué con mis guantes de plástico baratos y un trapeador que me prestaron. La dueña de la casa me hablaba en inglés y yo asentía como si entendiera, aunque no captaba nada. Al final, me limité a hacer lo que sabía, a limpiar a fondo, dejar todo brillando. Me pagaron en efectivo y cuando conté los billetes en mis manos, me sentí orgullosa. Era dinero ganado con mi esfuerzo, dinero que serviría para el alquiler, la comida, la escuela de mis hijos. Al principio, la rutina era dura pero soportable. Me levantaba antes de que amaneciera, preparaba lonches de frijoles o jamón para Juan y para los niños, los dejaba en la escuela y me iba en camión a trabajar. Regresaba agatada, con los pies hinchados, pero feliz de ver a mis hijos corriendo a abrazarme. Ana me contaba lo que había aprendido en inglés y Miguel me mostraba dibujos de la escuela. Yo no entendía mucho, pero me hacía la fuerte. Les decía: ustedes van a ser mejores que nosotros. Aprovechen la escuela. Las noches eran otro cantar. Ahí era cuando me pesaba la nostalgia. Extrañaba las pláticas con mi mamá en la cocina, las fiestas familiares, los domingos de carne asada. Me encerraba en el baño para llorar en silencio, porque no quería que los niños me vieran débil. Juan, en cambio, parecía adaptarse rápido. Llegaba cansado, sí, pero contento con el dinero que estaba ganando. Hablaba de ahorrar, de comprar un carro, de pensar en un futuro negocio. Yo trataba de contagiarme de su entusiasmo, aunque dentro de mí seguía esa vocecita que decía: ¿y si no es como pensamos? ¿Y si nunca volvemos? Lo cierto es que, con todo y las dificultades, yo sentía que estábamos construyendo algo juntos. Había días en que íbamos al supermercado mexicano y comprábamos tortillas recién hechas y jalapeños, y me parecía que todo valía la pena. Incluso nos dimos el lujo de llevar a los niños a un parque grande, con juegos que nunca habían visto. Ellos corrían felices, y yo le apreté la mano a Juan, pensando que habíamos tomado la decisión correcta. Pero también había señales que yo no quise ver. Juan empezaba a quedarse más tiempo en el trabajo. Llegaba tarde, a veces con el celular pegado al oído. Decía que eran horas extras, que tenía que hablar con los compañeros. Yo lo creí, porque confiaba en él. Además, yo estaba tan ocupada tratando de sobrevivir día a día, de aprender un poco de inglés, de cocinar, de limpiar, de cuidar a los niños, que no tenía espacio para sospechas. Pensaba que lo más difícil sería aguantar la discriminación, la soledad
el cansancio. Nunca imaginé que lo más difícil estaba dentro de mi propia casa. Si alguien me hubiera preguntado en ese entonces cómo me sentía, habría dicho, cansada, pero agradecida. Porque a pesar de todo, todavía estábamos juntos, todavía soñábamos con un futuro. Nunca imaginé que muy pronto ese sueño se iba a quebrar y que la persona que más amaba iba a ser quien me dejara con el corazón hecho pedazos. Ese día todavía lo tengo grabado como si fuera ayer. No hubo rayos ni truenos, ni nada que anunciara lo que estaba a punto de descubrir. Era un día común, un martes cualquiera, de esos en que me levantaba temprano, dejaba a los niños en la escuela y me iba a limpiar casas. Pero algo en mí no estaba en paz. Una espinita, como dicen, que me hacía sentir que algo no estaba bien con Juan. Él llevaba semanas raro, llegaba tarde, cansado, con el celular siempre en la mano. Yo le preguntaba y me decía que eran horas extras en la obra, que estaba juntando más dinero. Y yo quería creerle, porque una parte de mí confiaba en él, y la otra parte no quería abrir los ojos. Pero ese martes, mientras doblaba la ropa recién salida de la secadora, vi su celular olvidado en la mesa. No era algo que yo soliera hacer. Nunca fui de andar revisando, pero ese día lo abrí. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. Había mensajes, muchos, y el nombre que leía era un golpe en el pecho en Rosa Ansimi Prima Rosa, la misma que jugaba conmigo de niñas en Guadalupe, la que me acompañaba a los bailes de la secundaria, la que dormía en mi casa y se ponía mi suéter, la misma que había llegado a Houston hacía un par de años, para trabajar y salir adelante. Leí las palabras y no podía creerlo, ante extraño. Anoche fue increíble, aun cuando nos vemos otra vez. Era como si alguien me estuviera arrancando la piel a tiras. Me ardían los ojos, las manos me temblaban. Me senté en la orilla de la cama con el celular en las manos y sentí que el mundo se me derrumbaba encima. Yo no quería creer. Pensé en seguro estoy mal, seguro es otra Rosa. Pero no. Había detalles chistes que solo ella decía, referencias a lugares donde yo sabía que se veían, no había duda. Cuando Juan llegó esa noche, lo esperé en la sala. Tenía el celular en la mano. No grité. No lloré al principio. Nomás le mostré la pantalla y le dije, ¿qué es esto, Juan? Se quedó helado. Lo vi. Y en sus ojos ya estaba la respuesta. Ni siquiera intentó negarlo. Payó la mirada, se pasó la mano por el cabello y me dijo, bajito, perdóname, Lourdes. Esa frase me rompió más que los mensajes, porque no había excusas, no había explicaciones. Era cierto, ahí sí grité. ¿Grité? Como nunca. Le dije de todo, que cómo podía, que cómo se atrevía, que si no le bastaba con destrozarme a mí, tenía que usar a mi propia familia. Sentí rabia, sentí asco, sentí que me arrancaban la dignidad. Y entre grito y grito, lo que más me dolía era pensar en Ana y Miguel, tan chiquitos, tan inocentes. Yo no quería que crecieran en medio de ese desastre. Los días después fueron un infierno. Yo intenté, lo juro, intenté salvar el matrimonio. Por mis hijos le dije que cortara con ella, que lo intentáramos otra vez, pero en el fondo sabía que algo ya se había roto para siempre. Él seguía viéndose con Rosa, no importaban mis lágrimas ni mis súplicas. Yo lo veía salir de la casa con esa frialdad, y sabía que no iba al trabajo. Me dolía todavía más pensar en Rosa. ¿Cómo podía ella? ¿Cómo podía verme a la cara en las reuniones familiares? Aunque estábamos en otro país, de todas formas nos veíamos a veces, y ahí estaba ella, como si nada, como si no me hubiera robado la vida que yo había construido. La traición de sangre duele distinto. Es como si te arrancaran no solo al marido, sino la confianza en la familia en todos. Races. Una tarde, Juan llegó y me dijo que se iban así, sin más, que se iba con ella. No lo dijo con odio, lo dijo como quien anuncia que va a comprar pan. Yo me quedé helada. No hubo más discusión. Tomó una bolsa con ropa, me miró una última vez y se fue. Esa noche lloré hasta quedarme dormida en el suelo, abrazando una almohada. Los niños dormían en su cuarto y yo pensaba, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les explico que su papá nos dejó por mi prima? Y al día siguiente, allí estaba yo, levantándome temprano, haciendo lonches,
llevándolos a la escuela como si nada, porque la vida no se detiene aunque se te caiga encima. Yo tenía que seguir aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Fueron días oscuros, días en que el silencio de la casa me pesaba como nunca. Me sentaba a la mesa y veía la silla vacía de Juan, y me invadía la rabia. Me preguntaba qué tenía Rosa que yo no, qué hice mal, en qué momento dejé de ser suficiente, y al mismo tiempo me daba cuenta de que esas preguntas no tenían respuesta. La culpa no era mía. Pero en ese momento no lo entendía. En ese momento solo sentía que me habían arrancado el suelo bajo los pies. Ese fue el día que comenzó mi verdadera prueba. Porque una cosa era emigrar con miedo, con nostalgia, pero acompañada de alguien en quien confiabas. Y otra muy distinta era quedarte sola, con 2 hijos pequeños, en un país que no era el tuyo, rodeada de un idioma que no entendías y de miradas que te hacían sentir extraña. Ese día entendí lo que significaba caerse en el norte. Lo que nunca imaginé era que, aunque en ese momento me sentía destruida, ese dolor me iba a enseñar una fuerza que yo ni sabía que tenía. Pero eso lo descubrí después. En ese instante, lo único que sentía era vacío. Cuando Juan se fue, yo sentí que el mundo se me vino encima. No solo me había traicionado, también me había dejado sola, con 2 hijos chiquitos en un país que todavía no sentía mío. Esa primera semana, cada noche me dormía con un nudo en la garganta, esperando despertar y que todo hubiera sido un mal sueño. Pero no, cada mañana la cama seguía vacía de su lado, y yo tenía que ponerme de pie aunque no quisiera. Los primeros meses fueron los más duros. Me levantaba antes de que amaneciera, preparaba los lonches de Ana y Miguel con lo poquito que tenía en la alacena y los llevaba a la escuela. Después me subía al camión con mi cubeta y mis trapos para limpiar casas. Al principio lloraba todo el camino, escondiendo la cara junto a la ventana para que nadie me viera. Pero cuando llegaba al trabajo, me secaba las lágrimas y ponía mi mejor cara, porque necesitaba que me siguieran llamando. Si no trabajaba, no comíamos. Me acuerdo de una señora que me contrató en esos días. Me daba las instrucciones en inglés, rápido, sin paciencia. Yo no entendía nada. Apenas captaba 1 o 2 palabras, y lo demás lo deducía por gestos. Una vez me gritó porque puse los platos en el gabinete equivocado. Esa noche llegué a la casa y me sentí chiquita, como una niña perdida. Lloré hasta quedarme dormida, pero al día siguiente volví, porque tenía que aguantar. No había opción. Lo más duro no fue solo el trabajo, fue la soledad. Yo estaba rodeada de gente, pero me sentía invisible. En el camión, todos hablaban un idioma que yo no entendía. En las tiendas, apenas lograba señalar lo que quería. En la escuela de mis hijos, me costaba seguir a las maestras cuando hablaban. Había días en que regresaba a casa con la garganta cerrada, porque no había cruzado palabra con nadie en todo el día. Solo órdenes y regaños. En la noche, cuando mis hijos dormían, el silencio me pesaba tanto que me ponía a hablar sola, como para no olvidarme de que tenía voz. Encima estaba el miedo constante, miedo a que se me enfermara uno de los niños y no supiera cómo explicarle al doctor. Miedo a no tener dinero para la renta. Miedo a que alguien me dijera regresa a tu país. Y ese miedo no era imaginario. Más de una vez, limpiando casas, escuché comentarios crueles. ¿Por qué vienen aquí a quitarnos el trabajo? ¿O no hablen español aquí? Estamos en América. Cada frase era como una piedra en el pecho. Pero yo bajaba la cabeza y seguía tallando pisos. Aún con todo eso, mis hijos eran mi fuerza. Ana, con sus trenzas, me preguntaba por qué papá ya no vivía con nosotros. Yo me tragaba el dolor y le decía que él había tomado otro camino, pero que yo siempre estaría con ellos. Miguel, más pequeño, a veces me abrazaba fuerte y me decía, no llores. Mami, eso me rompía y me daba fuerza al mismo tiempo. Yo quería darles un mundo mejor, aunque por dentro me sintiera rota. Aprendí inglés poco a poco, no en clases porque no me alcanzaba el tiempo ni el dinero, sino en la vida diaria, preguntando, anotando palabras en una libreta, escuchando a mis hijos. Ellos eran mis maestros. Llegaban de la escuela con frases nuevas y yo les pedía que me las repitieran. Muchas veces Ana me acompañaba a las citas de la escuela para traducirme. Yo me sentía culpable de cargarles esa responsabilidad tan pequeños, pero también orgullosa de lo rápido que crecían.
Hubo días en que pensé en regresar a México. Tenía la tentación de empacar todo y volver a Guadalupe, a los brazos de mi mamá. Pero cada vez que veía a mis hijos hacer tarea en inglés, cada vez que veía a Ana leerme un cuento en otro idioma, me decían aguántalo, Lourdes, esto es por ellos, ni me quedaba. Los sacrificios fueron muchos. Hubo semanas en que no alcanzaba para carne ni para leche. Y yo me conformaba con frijoles y arroz, con tal de que ellos tuvieran un vaso de leche caliente en la mañana. Hubo navidades en que no hubo regalos, solo una cena sencilla de tamales que yo misma preparaba, llorando mientras amasaba la masa porque extrañaba mi casa, mis hermanas, mi tierra. Pero también había momentos de ternura en los niños, pegando dibujos en la pared como si fueran cuadros, inventando juegos con cajas vacías, riéndose a carcajadas mientras yo me sentía culpable por no poder darles más. Ellos nunca me reprocharon nada, eran mi razón de levantarme. Recuerdo que una vez en un trabajo, escuché a dos mujeres platicar en español. Me acerqué y les pregunté de dónde eran. Eran de México también, de Michoacán. Ese día hablé y hablé, como desahogándome. Ellas me escucharon y me invitaron a un grupo en la iglesia. No fui de inmediato, pero guardé ese número de teléfono. En ese momento sentí una chispa de esperanza. No estaba sola del todo. Había otras como yo, sobreviviendo, resistiendo. Los primeros años en Houston fueron así, un trabajo duro, lágrimas escondidas, miedo constante y al mismo tiempo un amor inmenso por mis hijos que me daba la fuerza de seguir. Cada día era una lucha, pero cada noche, cuando los veía dormir, me decía que valía la pena. Porque aunque me habían roto el corazón y me habían dejado con nada, yo todavía tenía lo más importante, Ana, mis hijos, y la fe de que un día todo iba a mejorar. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo creo que no es el tiempo, sino lo que uno hace con ese tiempo. Después de los primeros años de dolor y supervivencia, me di cuenta de que no podía seguir viviendo con la herida abierta todo el tiempo. Tenía que reconstruirme, no solo por mis hijos, también por mí misma. La primera chispa de cambio llegó un domingo en la iglesia. Me habían invitado a aquellas mujeres que conocí en un trabajo de limpieza. Y aunque al principio no quería ir, un día me animé. Me acuerdo que entré con la cabeza agachada, pensando que me iban a juzgar. Pero en lugar de críticas, me encontré con sonrisas y abrazos. Había un grupo de mujeres latinas, de todas las edades, y cuando empezamos a platicar me di cuenta de que muchas de ellas cargaban historias tan duras como la mía en abandonos, trabajos pesados, hijos que crecían solos porque los papás se habían quedado en México, enfermedades, miedos, y ahí, por primera vez, me sentí acompañada. En esas reuniones no solo rezábamos, también compartíamos. Una mujer contaba cómo había aprendido a manejar el inglés en la escuela de sus hijos. Otra compartía recetas que le recordaban a su tierra. Otra nos daba consejos de dónde encontrar ayuda legal o médica a bajo costo. Poco a poco, fui entendiendo que no estaba sola, que había toda una red invisible de mujeres que nos sosteníamos unas a otras. Con el tiempo, me animé a contar mi historia. Al principio la voz me temblaba, pero al ver las lágrimas y la fuerza de las otras mujeres, sentí un alivio enorme. Era como sacar piedras de una mochila que había cargado por años. Ese grupo se volvió mi refugio, mi segunda familia. Otra decisión importante que tomé fue estudiar de noche. Me enteré de un curso para ser auxiliar de enfermería en una escuela comunitaria. No fue fácil, porque trabajaba limpiando casas durante el día y llegaba cansada. Pero por las noches me sentaba en un salón lleno de adultos como yo, con cuadernos viejos y diccionarios en la mano. Mis hijos me ayudaban con el inglés, y yo me sentía como una niña otra vez, aprendiendo a juntar letras y palabras. Hubo momentos en que pensé que no iba a poder, que era demasiado tarde para mí. Pero cada vez que me veía rendida, Ana me decía: mami, tú siempre nos dices que no nos demos por vencidos, haz lo mismo. Y yo respiraba hondo y seguía. No me convertí en enfermera de un día para otro, pero poco a poco empecé a trabajar en un asilo, cuidando ancianos. Era un trabajo duro, con horarios pesados, pero me sentía útil. Cuidar a otros me recordó la capacidad de amor que todavía tenía dentro, a pesar de todo lo que me habían hecho. Además, era un trabajo más estable que la limpieza.
Eso me dio un poco más de seguridad económica y, sobre todo, dignidad. Nunca dejé de limpiar casas, porque el dinero extra siempre era necesario. Pero ahora ya no lo hacía con el mismo dolor en el corazón, sino con la certeza de que era un paso más en el camino. En mis ratos libres empecé también a cocinar tamales los fines de semana, vendiéndolos entre las familias mexicanas de la iglesia. No te imaginas la emoción que me daba escuchar a la gente decir «Anme». Recuerdan a los de mi abuelita. Esos tamales me conectaban con mi tierra, con mi identidad, con todo lo que había dejado en Guadalupe. Mientras tanto, mis hijos crecían. Ana se convirtió en una joven estudiosa y responsable, siempre con un libro en la mano. Miguel, más inquieto, encontró su pasión en la tecnología. Verlos triunfar en la escuela era mi mayor orgullo. Ellos eran la prueba viviente de que todos mis sacrificios habían valido la pena. Cada vez que recibían un reconocimiento, yo lloraba en silencio, agradeciendo a Dios por darme la fuerza de seguir adelante. No voy a mentir, Hugo. Hubo noches en que todavía soñaba con Juan y me despertaba llorando, o momentos en que la rabia me quemaba por dentro al pensar en Rosa Ann, pero ya no me dejaba dominar por eso. Aprendí a dejar que el dolor pasara, a no quedarme atrapada en él. Descubrí que la vida no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con las cicatrices. Mis compañeras del grupo de mujeres me decían en Lourdes: «Eres fuerte». Al principio me costaba creerlo. Yo no me sentía fuerte, me sentía cansada. Pero un día, al mirarme al espejo, me di cuenta de que sí lo era, porque a pesar de todo estaba dopay, porque había sacado adelante a mis hijos sola, porque no me había rendido. Con los años, esa nueva vida que construí dejó de sentirse como un parche y empezó a sentirse como un camino propio. Ya no era solo la esposa engañada o la mujer abandonada, era Lourdes, la madre, la trabajadora, la amiga, la mujer que se reinventó en otro país. A veces, cuando cocinaba mis tamales o ayudaba a un anciano a caminar en el asilo, me sorprendía sonriendo y pensaba: mira, aquí estás. Lourdes, no desapareciste, no te destruyeron, sigues aquí. Y justo cuando por fin sentía que mi vida tenía calma, que había encontrado mi paz, fue que la puerta volvió a tocarse. Era una tarde cualquiera, de esas tranquilas que tanto valoraba después de años de lucha. Estaba en la cocina, sacando una tanda de tamales que había preparado para vender al día siguiente, cuando escuché que alguien tocó la puerta. Pensé que era un vecino o una de las mujeres del grupo de la iglesia. Me limpié las manos en el delantal y abrí. Y ahí estaba Anwan. 10 años después, parado en la puerta de mi casa en Houston, con el cabello más canoso, la mirada cansada y la misma boca que un día me juró amor eterno. Por un segundo, me quedé sin aire. Fue como si el pasado se me hubiera metido de golpe en la sala, con todo y los recuerdos que yo había guardado en lo más hondo. Él bajó la cabeza y dijo mi nombre, Lourdes. Yo no pude responder. Me quedé helada, con la mano en el marco de la puerta, sintiendo que el corazón me golpeaba en el pecho como si quisiera salirse. Lo primero que pensé fue en Ana y Miguel. Ellos ya no eran niños, eran jóvenes universitarios, pero para mí seguían siendo mis pequeños, los que habían llorado conmigo cuando su padre se fue. ¿Qué derecho tenía él de volver ahora? Como si nada. Juan empezó a hablar. Su voz sonaba quebrada. Me dijo que había cometido un error, que Rosa lo había dejado, que había pasado años arrepentido. Dijo que había buscado fuerzas para venir a pedirme perdón, que quería recuperar a su familia. Mientras lo escuchaba, dentro de mí se mezclaban emociones que no sabía ni nombrar. Rabia, porque había tenido el descaro de regresar cuando ya no lo necesitábamos. Tristeza, porque una parte de mí recordaba al hombre con el que soñé toda una vida. Y también una chispa de nostalgia, porque su presencia despertaba imágenes de un pasado que, aunque doloroso, también había tenido momentos felices. ¿Me pidió entrar? Yo dudé. No sabía si abrirle la puerta era una señal de debilidad o de fortaleza. Al final, lo dejé pasar. Se sentó en el sillón donde tantas veces había jugado con Ana y Miguel cuando eran niños, y ahí empezó a hablar. Me contó que la vida con Rosa no había sido lo que él pensaba,
que ella lo había dejado después de años de pleitos, que había probado la soledad y el abandono, que había entendido tarde lo que había perdido. Mientras hablaba, yo lo miraba y no sabía si sentir lástima o enojo, porque una cosa era escucharlo arrepentido, y otra muy distinta era olvidar todo lo que nos hizo. Lo miraba y veía a un hombre distinto. El Juan fuerte, confiado, seguro de sí mismo, ya no estaba. El que estaba frente a mí era un hombre derrotado, con la voz apagada y los ojos cansados. Y aunque eso debería haberme dado satisfacción, no sentí victoria. Sentí un vacío raro, como si la justicia nunca fuera suficiente para sanar el pasado. Mis hijos llegaron esa noche y lo encontraron ahí. La reacción fue distinta en cada uno. Ana lo miró con frialdad y apenas le habló. Se había convertido en una mujer fuerte, y creo que en su interior guardaba más rencor del que yo imaginaba. Miguel, en cambio, lo abrazó. Me sorprendió, pero entendí que él, en el fondo, siempre había guardado la esperanza de volver a tener un padre. Ver eso me partió el alma. Esa noche no dormí. Me quedé dando vueltas en la cama, escuchando en mi mente sus palabras: perdóname, Lourdes, déjame volver. Quiero estar contigo, con mis hijos. Una parte de mí quería gritarle que se largara, que ya era demasiado tarde. Otra parte, más callada, me preguntaba si de verdad yo había cerrado del todo esa puerta. Recordé los momentos buenos, los años en Guadalupe, las risas, las promesas. Recordé a Juan jugando con Ana en el patio, cargando a Miguel en sus hombros, bailando conmigo en bodas familiares. Esos recuerdos eran como cuchillos, porque me recordaban lo que pudo haber sido y no fue. Pero también recordé las noches de llanto, las veces que me quedé sola, los comentarios crueles de Rosa, los silencios de Juan cuando ya estaba con ella. Recordé a la mujer que lloraba en baños ajenos mientras tallaba pisos. Recordé a la Lourdes que se levantó de entre los escombros y salió adelante sola. ¿Cómo perdonar eso? ¿Cómo abrir de nuevo una herida que apenas había cerrado? Durante semanas, Juan Vasco me llevaba flores, me llamaba, me pedía hablar. Decía que ya no quería nada más que estar conmigo. A veces lo escuchaba, otras veces lo corría de la puerta. Yo estaba en un torbellino de emociones, entre el pasado y el presente, entre la rabia y la compasión. El grupo de mujeres de la iglesia fue mi sostén en ese tiempo. Les conté lo que estaba pasando y me escucharon sin juzgar. Algunas me decían que no lo dejara volver, que yo ya había demostrado que podía sola. Otras me decían que lo pensara, que a veces los hombres cambian. Pero al final, yo sabía que la decisión era mía. El regreso de Juan no fue solo un golpe a mi tranquilidad, fue también una prueba de si de verdad había aprendido a valorarme, si de verdad había entendido que no necesitaba de él para estar completa. Esa etapa me hizo darme cuenta de que los fantasmas del pasado siempre encuentran la forma de regresar, y que una cosa es sobrevivir, y otra muy distinta es decidir cómo quieres vivir de aquí en adelante. Esa fue la pregunta que me acompañó cada día después de que Juan regresó. ¿Quiero vivir mirando atrás o quiero seguir caminando con la frente en alto? Después de que Juan volvió a tocar mi puerta, mi mente no tuvo descanso. Cada día me levantaba con esa pregunta clavada en el pecho. ¿Y ahora qué hago? Porque una cosa era enfrentarlo enojada, echarlo de la casa con la rabia que me hervía dentro, y otra muy distinta era tomar una decisión definitiva, de esas que cambian el rumbo de tu vida. Yo sabía que no podía resolverlo sola. Había pasado demasiado tiempo tragando mis problemas en silencio, y ya había aprendido, a golpes, que el silencio enferma. Así que una noche, en el grupo de mujeres de la iglesia, abrí mi corazón y les conté todo que Juan había regresado, que me pedía perdón, que quería volver conmigo. Al principio hubo un silencio fuerte, de esos que pesan, y luego empezaron las voces. Una señora, que había sido abandonada por su esposo muchos años antes, fue la primera en hablar. Lourdes, no le creas. Esos hombres no cambian. Si lo dejas entrar otra vez, va a ser como abrir la herida. Tú ya lograste tanto sola. Otra mujer más joven me dijo algo distinto. Mira, todos cometemos errores. A veces la vida nos da segundas oportunidades. Quizá deberías darle chance por tus hijos. Yo las escuchaba todas,
y me dolía la cabeza, porque en cada opinión había un pedacito de verdad, pero ninguna me daba paz. La decisión era mía, y solo mía. Esa noche llegué a casa y me senté sola en la sala, con una taza de café frío entre las manos. Cerré los ojos y traté de recordar todo lo que había vivido en estos 10 años. Recordé los días en que me levantaba llorando, pero igual iba a trabajar porque mis hijos necesitaban comer. Recordé las humillaciones, los insultos en inglés que apenas entendía, las miradas de desprecio. Recordé las noches de hambre, los días de miedo, pero también recordé los logros a mis clases de auxiliar de enfermería, mis primeros tamales vendidos, las sonrisas de mis hijos el día que entraron a la universidad. Ahí fue cuando entendí algo muy importante: todo lo que había logrado lo había hecho sin él. Sí, él había sido parte de mi vida, parte de mi historia, pero mi fuerza, mi lucha, mis victorias eran mías ante Lourdes. No the one. Con esa claridad, empecé a notar cómo su regreso me revolvía más que ayudarme. Cada vez que lo veía, sentía un torbellino de emociones que me sacaba de mi paz. Y esa paz, la que tanto me había costado construir, era lo más valioso que tenía. Una tarde, mientras hablaba con mi amiga Carmen del grupo, le dije llorando: «Es que todavía lo quiero, Carmen». O, no sé, quizá lo que quiero es lo que fuimos. Ella me miró fijo y me dijo: «No confundas el amor con la costumbre. A veces no extrañas a la persona, Lourdes, extrañas la vida que soñaste tener con ella». Esas palabras me golpearon fuerte. Lo que me dolía no era perder a Juan, sino perder la ilusión de la familia que pensé que íbamos a ser. Esa semana coincidió con el Día de los Muertos, y en la iglesia hicimos un altar. Yo llevé una foto de mis abuelos y de mi papá. Mientras encendía las veladoras y colocaba flores de cempasúchil, me invadió una sensación profunda de raíz, de identidad. Recordé las palabras de mi mamá el día que me fui de Guadalupe. Allá el dinero se gana, pero la vida se sufre. No pierdas lo que eres. Yo no quería perder lo que era. No quería que mi identidad siguiera marcada por ser la mujer engañada, la esposa abandonada. Yo era más que eso. Era una madre, una trabajadora, una amiga, una mujer que se había levantado sola. Esa noche, en mi casa, encendí una veladora y hablé con Dios en silencio. No pedí que me dijera qué hacer, pedí claridad, pedí valor. Y en ese silencio entendí que perdonar no significaba aceptar de nuevo, que podía perdonarlo para soltar el rencor, pero que eso no me obligaba a abrirle la puerta otra vez. Cuando se lo conté a mis hijos, sus reacciones fueron distintas. Ana me abrazó y me dijo: «Mami, no lo necesitamos. Nunca lo necesitamos. Tú nos diste todo». Miguel, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Yo sí quisiera tenerlo cerca, pero te entiendo, mamá. Tú decides, y yo te apoyo». Escuchar eso me dolió, porque me recordó que la ausencia de Juan también había marcado a mis hijos, pero al mismo tiempo me dio la certeza de que ellos estaban conmigo, que no estaba tomando la decisión sola. Ese proceso de reflexión me mostró que el apoyo no siempre viene en forma de consejos. A veces el mayor apoyo es la presencia, el abrazo, la mirada de quienes han estado contigo en tus peores momentos. Y yo tenía eso a mis hijos, a mis amigas del grupo, a mi comunidad. Me di cuenta de que la verdadera pregunta no era si debía perdonar a Juan o no. La verdadera pregunta era: ¿qué quiero para mi vida ahora? Y la respuesta, poco a poco, se fue dibujando clara: quiero paz, quiero dignidad, quiero libertad. Juan podía llorar, podía arrepentirse, podía prometer lo que fuera, pero nada de eso cambiaba lo que yo había vivido. Nada borraba el abandono, nada quitaba el hecho de que yo había construido mi vida sin él. Lo miré con otros ojos, ya no como el hombre que me había destrozado, ni como el amor de mi juventud. Lo vi como un capítulo de mi historia, uno que ya estaba escrito, y que no tenía por qué volver a repetirse. Fue en esa reflexión, en esas charlas con mis amigas, en esos silencios conmigo misma, donde encontré la fuerza para tomar mi decisión final. La decisión no llegó de un día para otro. Fue un proceso de semanas, de noches en vela, de conversaciones conmigo misma frente al espejo, de rezos en silencio. Pero hubo un día en particular en que sentí que ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. Juan seguía insistiendo.
apareciendo en la casa, llamándome, pidiéndome una oportunidad. Y yo entendí que, si no cerraba ese capítulo de manera firme, nunca iba a poder seguir en paz. Ese día me levanté temprano, preparé café y me senté en la mesa de la cocina. Miré alrededor de mi casa a las fotos de Ana y Miguel en las paredes, los cuadernos tirados en el sillón. El olor a frijoles que todavía quedaba de la cena de la noche anterior, todo eso era mío. Todo eso lo había construido yo, con mis manos, con mis lágrimas, con mi esfuerzo. No había un solo rincón de esa casa que no llevara mi huella. Y ahí me di cuenta de algo que me llenó de orgullo. Yo no necesitaba a nadie para estar completa. Le llamé a Juan y le pedí que viniera. Cuando llegó, lo vi con otros ojos. Ya no lo miraba como al hombre que me había roto, ni como al esposo de mi juventud. Lo miraba como a alguien que formó parte de mi historia, sí, pero que ya no tenía lugar en mi presente. Se sentó frente a mí, con esa cara de arrepentimiento que ya me sabía de memoria. Empezó a hablar, a repetir lo mismo, aunque me amaba, que había cambiado, que quería enmendar su error. Yo lo dejé hablar, porque necesitaba escucharlo una vez más, pero dentro de mí la decisión ya estaba tomada. Cuando terminó, respiré hondo y le dije despacio, para que cada palabra quedara clara: Juan, te perdono. Vi cómo sus ojos se iluminaron, como si esas palabras fueran la puerta que esperaba. Pero antes de que pudiera decir algo, continué. Te perdono, pero no por ti. Te perdono por mí, por mi paz, por mi vida. No quiero cargar más con el rencor. Pero eso no significa que puedas volver. Seikuro Muro, creo que no esperaba eso. Me miró como si no entendiera, como si la idea de que yo pudiera seguir sin él fuera algo imposible. Le expliqué. Estos 10 años me los pasé sola. Crié a nuestros hijos, trabajé, sufrí, me caí, me levanté, todo lo logré sin ti. Y ahora me vienes a pedir que vuelva a abrir la puerta como si nada hubiera pasado. Ah, no, Juanan, ya no. Tú elegiste otro camino, y yo aprendí a caminar el mío. Él empezó a llorar. Me tomó la mano, me rogó que lo pensara, que podíamos empezar de nuevo. Pero yo retiré mi mano. Sentí firmeza en mi voz, algo que nunca antes había sentido con él. No, Juana, no quiero empezar de nuevo contigo. Mi vida está bien así. Yo ya no soy la misma Lourdes que dejaste. Esa Lourdes lloraba por ti, se moría por salvar el matrimonio. Esta Lourdes aprendió a vivir sin ti. En ese momento sentí un alivio enorme, como si me hubiera quitado de encima un peso de años. Fue doloroso, sí, pero al mismo tiempo fue liberador, porque no solo lo estaba rechazando a él, estaba eligiéndome a mí. Ana estaba en la casa ese día y escuchó todo. Cuando Juan se fue, se acercó, me abrazó y me dijo: estoy orgullosa de ti, mamá. Siempre supe que no lo necesitábamos. Miguel, aunque más callado, también me apoyó. Me dijo que entendía mi decisión y que lo importante era que yo estuviera en paz. En sus ojos vi un poquito de tristeza, porque en el fondo él hubiera querido recuperar un padre, pero también vi respeto, y eso me dio fuerza. Esa noche dormí como no lo había hecho en años, sin lágrimas, sin pesadillas, sin esa sensación de vacío. Dormí y al despertar, me di cuenta de que había tomado la mejor decisión de mi vida, elegirme a mí misma. No fue fácil. Decir no a alguien que un día amaste tanto nunca lo es, pero entendí que amar no significa aguantar lo imperdonable, que perdonar no significa regresar, y que la dignidad, una vez que la recuperas, no se vuelve a soltar. Cuando pienso en ese día, lo recuerdo como un antes y un después. Fue el día en que cerré la puerta de verdad, no solo de mi casa, también de mi corazón. Al cerrarla, abrí otra mucho más grande, en la puerta a mi libertad, a mi paz, a mi futuro. Hoy puedo mirar atrás sin que me tiemblen las manos. Puedo hablar de Juan sin sentir que se me quiebra la voz, porque lo perdoné, sí, pero sobre todo, me perdoné a mí misma por los años que me culpé sin razón. Esa fue mi decisión, elegirme, cuidarme, seguir adelante
sin mirar atrás. Esta es mi historia, la de una mujer que se casó joven, que emigró con miedo, que soñó con una vida mejor al lado de su esposo, y que un día vio cómo todo se derrumbaba cuando él la traicionó con alguien de su propia sangre. La de una mujer que lloró en silencio, que trabajó hasta el cansancio, que sufrió humillaciones y soledad en un país que no era el suyo, pero también la historia de una mujer que no se quedó tirada, que encontró fuerza en sus hijos, en su fe, en otras mujeres que la escucharon. La historia de alguien que aprendió a levantarse sola, a reconstruir su vida y a perdonar sin olvidar. Cuando pienso en estos más de 10 años, me doy cuenta de que cada etapa me dejó una enseñanza. El dolor me enseñó que soy más fuerte de lo que imaginaba. La soledad me enseñó a escucharme, a no depender de nadie, para sentirme completa. El trabajo duro me enseñó que la dignidad no se mide por el tipo de empleo que tengas, sino por la manera en que enfrentas la vida while a traition. La traición me enseñó que uno puede perderlo todo, y aún así, seguir de pie. Quiero que quede claro, no te cuento mi historia para que sientas lástima de mí. No necesito lástima. Te la cuento porque sé que allá afuera hay muchas mujeres que han pasado por lo mismo en engaños, abandonos, soledad en tierras extranjeras, luchas diarias para sacar adelante a sus hijos. Y quiero que sepas que no estás sola. Si hoy estás llorando en silencio, si sientes que no puedes más, si crees que tu vida se acabó porque alguien te falló, déjame decirte lo que me hubiera gustado que me dijeran a mí en esos días. Tú eres suficiente. Tú eres capaz de levantarte, aunque ahora no lo creas. Tú tienes dentro la fuerza que necesitas para seguir. Perdonar fue parte de mi proceso, pero no perdoné para volver atrás. Perdoné para soltar, para no cargar más con el rencor que me estaba consumiendo. Perdoné para poder mirar a mis hijos sin que me doliera la ausencia de su padre. Perdoné para poder dormir tranquila, sin revivir la traición cada noche. Perdoné para estar en paz conmigo misma. Y ese fue el mayor regalo que me di. Hoy, cuando miro a Ana y Miguel, sé que todo valió la pena. Ellos son jóvenes, responsables, con sueños grandes, con un futuro que yo no tuve, pero que me empeñé en darles. Cuando los veo caminar hacia adelante, sé que mis lágrimas, mis noches du hambre, mis madrugadas de trabajo, todo tuvo sentido. Quiero decirte algo más. No tengas miedo de elegirte a ti misma. Durante mucho tiempo yo creí que mi valor dependía de ser esposa, de tener una familia completa. Y me costó años entender que mi valor estaba en mí, en lo que soy, en lo que doy, en la manera en que enfrento la vida. Si tú estás en una situación parecida, no esperes a que la vida te arrincone para darte cuenta. Tú ya eres valiosa, aunque nadie te lo diga, aunque alguien te haya hecho sentir que no lo eres. La vida en Estados Unidos no es fácil para nosotras, las inmigrantes latinas. Se sufre, se llora, se extraña, pero también se aprende, se crece, se construye. Aquí aprendí que somos una comunidad, que cuando una mujer comparte su historia, otra se siente menos sola, que cuando nos apoyamos, somos más fuertes. Por eso decidí hablar, porque callar me enfermó, pero contar mi historia me sanó, y porque sé que quizás tú, que me estás escuchando, necesitas oír estas palabras para recordar que todavía hay esperanza. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por regalarme tu tiempo y tu oído. Gracias por acompañarme en este viaje, que no fue fácil de contar. Ojalá que algo de lo que viví te inspire a seguir, a levantarte, a no rendirte. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué harías en mi lugar? Si el hombre que te traicionó regresara 10 años después pidiendo perdón, ¿lo dejarías entrar? ¿O como yo, elegirías tu paz? Cuéntamelo en los comentarios, Cuero Lee Hort. Quiero que esta conversación siga entre nosotras. Y si esta historia te tocó el corazón, si te viste reflejada en alguna parte de lo que viví, te invito a que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal Ellas en el Norte. Aquí compartimos relatos reales de mujeres inmigrantes, de luchas, de dolores, pero también de resiliencia y de esperanza, porque nuestras voces merecen ser escuchadas. Comparte este video con alguien que lo necesite, con tu comadre, con tu hermana, con tu vecina que está pasando por lo mismo. Nunca sabes a quién le puede dar fuerza escuchar una historia como esta.
Yo soy Lourdes Rivera, de Guadalupe, Nuevo León. Y hoy puedo decir con la frente en alto, me caí, me levanté, me reconstruí. Y si yo pude, tú también puedes. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y no lo olvides, en el norte no estamos solas.